Anabel Hernández, conversando contigo sobre los señores del narco de Grijalbo. Dices, los verdaderos señores del narco no son los que nos hacen creer que son. El Chapo, el Mayo, el Azul. Es decir, son ellos, son otros. Los señores del narco no son ellos y son otros. No son solo estos personajes que aparecen en los carteles de la PGR o de la DEA. Son también ilustres políticos, policías, militares, empresarios, que muchas veces ocupan las notas de primera plana, las 8 columnas, haciéndose parecer como gente honorable, cuando en realidad, de acuerdo a la investigación, que tengo perfectamente documentada y corroborada, a lo largo de 5 años, de ejercicio periodístico, en los que me he concentrado en realmente desentrañar la historia de quiénes son los verdaderos o quiénes son los otros señores del narco, es que pude corroborar y afirmar lo que estoy afirmando aquí categóricamente, que el Chapo Guzmán, el Mayo y todos estos hombres poderosos que tienen asolado al país en su guerra entre narcos, no podrían existir, no serían nada, no tenían ni $1 en el bolsillo, si no fuera por la complicidad de banqueros, si no fuera por la complicidad de empresarios, si no fuera por la complicidad de funcionarios públicos, de policías, de secretarios de Seguridad Pública Federal, de militares y de incluso los asesores del presidente de la República, e incluso, habría que decirlo, hay acusaciones directas en contra de Juan Camilo Muriño, el exsecretario de Gobernación, a quien, por cierto, los narcos señalan que su avionazo no fue un accidente. ¿Con qué elementos cuentas, Anabel, sobre este último punto? Respecto al avionazo de Juan Camilo, pude hablar con gente... Y respecto al otro que acabas de mencionar de Juan Camilo. Pude hablar con gente vinculada tanto a las áreas de inteligencia del gobierno federal como de las áreas del crimen organizado, porque para entender cómo piensan estos hombres, cómo se interrelacionan los narcotraficantes con los empresarios y con los políticos, hay que entender qué tiene esta gente en la cabeza, que es uno de los retos que yo me planteé como periodista. Los mexicanos no podemos combatir algo que no entendemos. No se puede destruir lo que no se conoce por dentro. Y me refiero por dentro, entender, desentrañar lo que estos hombres están pensando. Por ejemplo, ¿cómo ven los narcotraficantes a los empresarios, a los banqueros? Los narcotraficantes ven a los empresarios y los banqueros como sus socios. Ellos asumen que los empresarios están tomando el mismo riesgo que ellos, entonces son pares. Cuando le preguntas a los narcotraficantes, a gentes directamente vinculadas a el Chapo Guzmán, a los Beltrán Leiva o al Azul, por ejemplo, ellos dicen, no, los jefes ven a los políticos como empleados, a los militares como empleados, a policías como empleados, porque ellos vienen y van. Por eso ha habido tanta ejecución de políticos, de candidatos, de policías, porque para ellos son gente dispensable. ¿Con qué elementos, Anabel Hernández, documentales cuentas para hacer afirmaciones tan graves como estas? Cuento desde las declaraciones ministeriales inéditas de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, porque esta historia, por supuesto, tiene un largo pasado. Estoy publicando las declaraciones inéditas, estoy publicando documentos desclasificados apenas en los últimos años por la DEA y por la CIA, donde hablan del involucramiento de la política, de los policías, de los empresarios con los narcotraficantes, de los banqueros con los narcotraficantes. Estoy hablando de declaraciones ministeriales. Nombres y apellidos en las páginas. Por ejemplo, así es, por ejemplo, por citar un ejemplo, como Arcadio Valenzuela, que fue director en su momento del Banco del Pacífico, y que la DEA lo descubrió perfectamente como uno de los lavadores de dinero de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, y cómo el gobierno federal de entonces protegió a Arcadio Valenzuela cuando llegó y le permitió llegar a ser el presidente de la Asociación Nacional de Banqueros de México. Vienen aquí los documentos desclasificados. Traigo declaraciones ministeriales de narcotraficantes que acusan directamente a la gente de Genaro García Luna, del secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, al disque héroe Edgar Millán, a quien el presidente de la República le hizo un homenaje justamente de eso, de héroe.
en el año 2008, cuando fue ejecutado, cuando estaba entrando a una vecindad de propiedad de su familia allá en Tepito. Lo ejecutan, lo balacean, el presidente le hace un homenaje, envuelven el féretro con la bandera nacional, nos hacen creer que era un gran policía, y aquí revelo testimonios ministeriales donde los narcotraficantes afirman que Edgar Millán y sus compañeros iban periódicamente a recibir instrucciones del cártel de Sinaloa para decir a quiénes se tenían que detener, a quiénes tenían que ejecutar y a quiénes tenían que proteger. Traigo documentos inéditos de la Policía Judicial Federal de principios de la década de los 90, donde revelo cómo el expresidente Luis Echeverría escondía en una propiedad suya que está justo al lado de su residencia en Magnolia, ahí en San Jerónimo, cómo escondía ahí al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes, por ejemplo. Regresamos. Su voz se escucha en Noticias MD. Anabel Hernández contándonos de este libro, Los Señores del Narco, que está circulando. Veo, Anabel, habremos de leerlo con calma, lo estamos recibiendo en estas horas, pero veo que en la primera parte lo pude venir revisando en el avión de regreso de Guadalajara, en donde Ariel Rosales me hizo favor de entregarme este ejemplar. Y bueno, pues veo que hay una serie de alusiones en el inicio de un general X, dices. Este general que tuvo contacto con el Chapo Guzmán. A reserva de que te pido nos sigas contando en estos días algunos otros tramos de esta investigación, que efectivamente es una investigación de muchos años, de 5 años, y que estás poniendo ahora ya a consideración con el libro, a reserva de que si no tienes inconveniente lo hagamos. Vas a la FIL, por cierto, vas a estar en la Feria Internacional del Libro, te vas... el día de mañana estarás a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro, junto con el doctor Edgardo Buscaglia y con nuestro muy querido Porfirio Patiño del Buró de Univisión en México. Estarás, Anabel, presentando este libro en la Feria Internacional. A reserva de que sigamos contando, porque son tramos muy densos, muy duros, de información que debe ser analizada con pulcritud por parte de la opinión pública. Vamos aportando, o ve aportando, si te parece, para los radioescuchas, un tramo de esta información. ¿Este general X qué? Así es, Carmen. Cuando en el año... No olvidemos que cuando Felipe Calderón inicia esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que yo afirmo y puedo comprobar que en realidad es una guerra entre narcotraficantes, no del gobierno contra el narcotráfico. Cuando aumenta este número de muertos y ese tipo de cosas, Juan Camilo Muriño se inquieta por este gran número de muertos y manda a un emisario a hablar con los principales actores de esta guerra, que es el Chapo Guzmán, que es Heriberto Lascano, el jefe de los Zetas, y otros narcotraficantes. ¿El enviado es este general X? Es un general cuyo nombre, para salvaguardar su vida, no revelo en el libro. No lo haré bajo ninguna circunstancia, aunque debo decir que casi haces un retrato hablado de él, y que el que esté medianamente informado puede inferir ciertos nombres o cierto nombre. Es muy probable que así suceda. Quise darle certeza a la información, porque tampoco me gusta que la gente piense que como periodista me atrevo a especular sobre cosas. Me gusta dar pistas, me gusta dar entendimiento a la gente, y que sin traicionar a mis fuentes de información, que me parece que eso es muy relevante. Este general que estuvo en la cárcel acusado de vínculos con el narcotráfico es quien te cuenta su encuentro con el Chapo a petición de Juan Camilo. Tuve la información de primera mano, Carmen. ¿Y qué te dice esta información de primera mano? Lo que me dice esta información de primera mano es que el mensaje de los pinos a los narcotraficantes era: síganse matando, pero por favor ya no anden dejando los descabezados y los cuerpos por ahí. Nosotros no les vamos a decir cómo deshacerse de sus víctimas. Simplemente aminoren el impacto mediático, escondan a sus muertos, porque ya le estaba empezando a generar, por supuesto, un escándalo internacional por la violencia, y también un problema económico, porque evidentemente al difundirse toda esta violencia, pues empieza a afectar a las inversiones y ese tipo de cosas. Cuando el general X se reúne directamente, o sea, cara a cara, con el Chapo Guzmán,
Lo cual en principio nos habla de que el Chapo Guzmán es localizable y no este personaje que aparece y desaparece casi por arte de magia o poder divino, ¿no? El general le pregunta al Chapo si era verdad que él había pagado unos 20 millones de dólares al gobierno de Vicente Fox para poder escapar de Puente Grande, para poder salir de Puente Grande. Y el Chapo, de una manera muy simple, muy sucinta, muy sencilla, le dice: mi general, la libertad no tiene precio. Lo cual, por supuesto, es una respuesta de pagaría eso y más. O he pagado eso y más. Y entonces el Chapo empieza a platicarle al general, pues cómo toda la situación a partir del año 2008 hasta la fecha, que es lo que estamos viendo hoy, empezó a descomponerse. Y él comenta que si bien había habido un pacto según el narcotraficante Guzmán Loera, había habido un acuerdo con el gobierno federal para que se les diera protección a ellos y se combatiera a sus enemigos, que ese era el acuerdo, pues él acusa que de pronto, en el año 2008, cuando el cártel de Sinaloa tiene su quiebre fundamental entre los Beltrán Leiva en contra de el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y el Azul, y pasaron de ser una linda federación, una mesa redonda de caballeros del narco, ¿no? Y empezar a combatirse ya entre ellos, es cuando el Chapo acusa que supuestamente Juan Camilo Muriño y un senador panista del Estado de México, Ulises Ramírez, le habían vendido plazas a Arturo Beltrán Leiva. Muy delicado, y te vas a enfrentar a una cosa que me imagino habrás pensado. Se revelan estas cosas cuando Juan Camilo Muriño no se puede defender, está muerto. Lo que tú ofreces de información son documentos, información del propio gobierno, es inteligencia internacional. ¿Qué naturaleza de información es a la que has tenido acceso? Yo tuve, como te comentaba, información a documentos del gobierno de Estados Unidos, a documentos del gobierno de México, que aquí los lectores podrán ver porque están escaneados, verán sus folios, sus sellos. Tuve acceso a información reciente, nueva, vigente, de la Embajada de Estados Unidos en México. Tuve información, repito, directa de los diferentes grupos de narcotraficantes, que ya todo cruzado, corroborado, da esta misma radiografía del verdadero poder del narco. Por eso me tardé 5 años en hacer este libro, Carmen. Yo te diré, la editorial yo sabía que venían otros libros, que se estaban fabricando de bote pronto algunos libros se estaban realizando, pues. Y yo no quise, por premura de, yo empecé primero, publico primero. No, yo quise ser sumamente seria, responsable, mesurada. Chequé una y otra vez los datos. Esta historia de Juan Camilo realmente me dio muchas vueltas en la cabeza. No olvidemos que yo empecé a investigar a Juan Camilo cuando estaba en vida. Nadie me puede acusar, es que ahora avientas la piedra, pero cuando estaba vivo no dijiste nada. No. En Reporta Índigo publicamos mucha información muy delicada respecto a Juan Camilo Muriño. Yo, como autora, escribí el libro de los cómplices del presidente en el año 2008 y lo terminé mucho antes de que 2 meses antes de que Juan Camilo Muriño, pero yo terminé el libro antes de que Juan Camilo Muriño muriera, y ahí yo ya revelaba cosas muy delicadas de su relación con Ulises Ramírez, justamente este senador del Estado de México, y su relación con Genaro García Luna, que a lo largo del libro podrán ver de qué manera su equipo, su círculo más cercano, está presuntamente involucrado con el narcotráfico. Anabel, déjame hacer una pausa, regresamos en la parte final de esta conversación contigo, a reserva de que mantenemos el contacto para seguir de cerca otros ángulos, otras informaciones de lo que estás presentando en Los Señores del Narco, este libro de Editorial Grijalvo.